¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Megáfono, una producción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión. Esta noche tenemos invitadas de lujo y un programa que tiene que ver con violencia y mujeres en la prensa, pero esto regresando del corte. Qué bueno que continúa con nosotros en Megáfono y esta noche pues, está conmigo Marcela Cendejas, colega de Artículo 19. Marcela, pues es la primera vez que nos toca conducir juntos. Bienvenida a Megáfono también. Muchas gracias, Pancho. Bueno, hay que aprovechar que no está Darío, que siempre acapara los micrófonos de Megáfono. Hay que darle rienda suelta a la libertad de expresión. Entonces, claro, por el bien del rating del programa, agradecemos que Darío deje de monopolizar este espacio y nos permita estar aquí. Así es. Bueno, y antes de entrar al tema de esta noche, que son mujeres y violencia en el periodismo, Marcela, bueno, vamos a noticias de la semana. Pues bueno, las declaraciones del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, contra la prensa, que son bastante lamentables, que exponen a los periodistas de esa región al señalarlos como narcotraficantes, al decir que hay vínculos de periodistas y medios con el narcotráfico, diciendo que han sido presionados para publicar pues temas que evidentemente tienen que ver con violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Estatal. Y bueno, Juan Vázquez, colega de Artículo 19, preparó una nota informativa sobre este tema y regresando ya platicamos sobre esta información. Vamos a verlo. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, así como el secretario general de gobierno de ese estado, Víctor Zamora, atentan contra la libertad de expresión al asegurar que periodistas han sido presionados por grupos del narcotráfico para publicar información que vincula a policías adscritos a los grupos tácticos de seguridad, GATE, con graves violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con la organización Familias Unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas de Coahuila, en el último año y medio se han registrado 60 casos de desaparición forzada, algunos de ellos con tortura a manos de elementos del GATE. De estas, 51 personas fueron localizadas y afirman que fueron secuestradas, torturadas y presentadas ante la autoridad con pruebas falsas. Periódicos, radiofusoras y televisoras locales y nacionales han presentado testimonios y videos donde se muestra el actuar de los policías estatales. A esto se suma una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, que el pasado 17 de febrero le pidió al Comisionado Estatal de Seguridad una investigación interna por una detención ilegal que en 2013 realizaran policías del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad. Ante las denuncias existentes contra las corporaciones tácticas de seguridad pública en Coahuila, periodistas y medios locales y nacionales han solicitado en diferentes actos públicos información al gobernador del estado, así como el secretario general de gobierno, quienes para evadir las preguntas de prensa han señalado que existe una campaña de desprestigio contra estas corporaciones. El 12 de febrero, ante las preguntas de la prensa, el gobernador Moreira dijo que, aun cuando no podía dar más detalles de estos hechos, tenía conocimiento de que comunicadores y medios, sin mencionar nombres, estaban siendo presionados para publicar información contra su policía. Y le puedo decir que se han acercado medios de comunicación, directores con nosotros, a decirnos que el narcotráfico lo está forzando a sacar notas en contra de los GATs. ¿Y ahí qué pueden hacer? Poner la denuncia. Ya nos acercamos con los medios, muchos de los directores de ustedes se han acercado con nosotros. Oye, nos obligaron a sacar esta nota en contra de los GATs. Por su parte, el 17 de febrero, el secretario general de gobierno, Víctor Zamora, sostuvo que los videos que han sido presentados son falsos. Además, que existe una campaña de los Zetas, así como de medios de comunicación y periodistas, para desprestigiar a los grupos tácticos de seguridad de Coahuila. Hay una campaña de los Zetas y de todos los seguidores de los Zetas y los grupos armados contra las fuerzas y los grupos tácticos de Coahuila. Ojo, yo no sé si quieres tú o quiera la gente que regrese el crimen organizado a las calles, que no podamos salir como no lo hacíamos antes. Sí, tal parece que eso es lo que persigue esta campaña que trae contra todos los grupos de reacción del gobierno del Estado. ¿Antes cuánto? De algunos periodistas contra el crimen organizado. Tengo las narconóminas. Tengo las narconóminas y las voy a entregar a la CEID, ¿ya?
Rubén Moreira y Víctor Zamora realizan acusaciones en contra de la prensa sin dar elementos que permitan corroborar sus afirmaciones. Lo señalado por estos servidores públicos viola el deber de respetar la libertad de expresión. Estos funcionarios están obligados a evitar que la población reciba información manipulada de determinados hechos. Su deber es proporcionar información de interés público sin incrementar el riesgo de quienes ejercen el periodismo, o fomentar la autocensura que prive a la sociedad en general de su derecho a estar informada. Bueno, Marcela, lamentable las declaraciones, pero antes de entrar a analizar esta información, pues vamos a presentar a las invitadas de esta noche. Tenemos a Biénica Batres, subdirectora de MX, y también a Yoali Reséndiz, reportera de Grupo Imagen. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Buenas noches. Pues no sé si tengan alguna opinión sobre la información que acabamos de presentar sobre estas declaraciones, tanto del secretario de Gobierno de Coahuila y el gobernador Rubén Moreira, pues haciendo señalamientos sin fundamentos en contra de la prensa. No sé qué piensas, Biénica, pues, sobre... Lamentable, son autoridades y no es solamente el caso de Coahuila, es el caso de Veracruz. Lamentablemente en todos los estados hay una situación donde las instituciones no están dando protección, no están garantizando el ejercicio de los periodistas, el ejercicio profesional de los periodistas. Yo creo que yo diría que con qué calidad moral las autoridades se atreven a señalar. ¿Por qué no dan los nombres? ¿Por qué no sacan esa lista? ¿Por qué solamente aventar? Y sobre todo sin nombres. Yo si fuera Moreira, yo diría, bueno, a ver, es fulano, sutano, perengano, ¿no? Y ahí está la transparencia. Ellos... pues evidentemente cuando ha habido un trabajo periodístico se han sentido atacados. Yo siempre he pensado que el trabajo que hacemos los periodistas no es personal con ellos, es por su trabajo, son las denuncias como funcionarios. Y eso a veces no lo han terminado de entender los funcionarios y por supuesto esos son los ataques contra los periodistas en Coahuila, son una bajeza, es una bajeza. Me parece que si tuvieran pues los argumentos para demostrarlo, pues bueno, que lo saquen, ¿no? Estamos esperando pues la lista de todas esas personas que dicen ellos que están con el narcotráfico. Coludidas. Es una forma de descalificar, mientras no presenten pruebas también, evidencia de lo que están sosteniendo, es una forma de descalificar el trabajo de los periodistas. Sí, a 2-3 semanas de estas declaraciones no han presentado ninguna prueba, tampoco hay conocimiento de que se haya presentado estas narconóminas que dice el secretario de Gobierno que tiene en su poder ante el aceido de la PGR, y de acuerdo también con lo que hemos platicado con algunos periodistas que están pues haciendo estos señalamientos, estas investigaciones sobre violaciones graves por parte de la Policía Estatal, no han sido presionados por ningún grupo del crimen organizado para publicar información. Incluso hay quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en donde se señala pues estas violaciones por parte de las corporaciones especiales. Son claros, hubo una recomendación recientemente también por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Policía Estatal, en donde pues, le dicen que dejen de violar derechos, de detener arbitrariamente a personas, y bueno, lo más reciente fue este video en donde aparecen policías, bueno, personas vestidas de policía con las insignias del Grupo GATE, pues ejecutando a personas que ya estaban prácticamente detenidas y estaban desarmadas, ¿no? Sí, a mí me parece que es una forma de inhibir, de imponer un poco, o sea, bastante miedo en periodistas que están siendo críticos. Y entonces ¿qué significa esto, no? Significa que si tú te atreves a criticar a estas agrupaciones de seguridad, que si te atreves a hablar de las desapariciones forzadas, entonces seguramente está siendo pagado por un grupo criminal, ¿no?, para criticar al gobierno del Estado. O sea, ¿de qué se trata? A mí me parece sumamente grave, me parece una amenaza fuerte en contra de justo estos periodistas que se atreven a sacar estos temas sensibles, de criticar este tipo de agrupaciones de seguridad, ¿no? Pero además también seamos claros, ¿no? Los primeros en dar línea y en censurar son los funcionarios. Los primeros en decirle a los medios, esto no va, esto sí va, y esto es lo que quiero que publiques, son los funcionarios.
Aquí está claro que cuando tú como medio o tú como reportero no estás en esa dinámica de seguir la línea, ¿no? La línea que te imponen, entonces pasa eso, o puede pasar esto entonces de cómo te puedo descalificar, pues entonces diciendo que estás con el narcotráfico, me estás afectando. A ver, no, hay que poner las cosas en claro y la transparencia es lo único que te puede defender. Y aquí pues ellos no están siendo ni transparentes y por supuesto lo que hablábamos, ¿no? No tienen la calidad moral de acusar a nadie porque además su trabajo no los respalda, ¿no? Y además también, bien, Nica, pues ponen en riesgo la labor de estos periodistas que están investigando, que están denunciando, que están haciendo los señalamientos, porque pues los están señalando por tener vínculos, una autoridad señalándolos por tener vínculos con el narcotráfico. Pues es su responsabilidad presentar evidencia antes de cualquier otra cosa, porque si no solamente parece un chantaje. Especialmente en estados como Coahuila, donde el narcotráfico impone la ley y pasa por encima de las autoridades todos los días, esto no hace más que contribuir a que la situación sea más oscura, que sea más difícil todavía el ejercicio de los reporteros, el ejercicio periodístico. Recordemos, todo el tiempo están recibiendo agresiones los colegas ahí, ¿no? En Coahuila y en estados, insisto, como Veracruz también, Tamaulipas, donde prácticamente no, el resto del país no se entera de qué está pasando, ¿no? Todo el tiempo hay agresiones, atentados, asesinatos de colegas. Y aparte, ¿qué es lo que significa hacia afuera, no? O sea, a las personas que no vivimos en Coahuila, personas que leen los diarios, que son ciudadanos, que leen este tipo de noticias, una declaración del gobernador de Coahuila o del secretario que dice, es que las personas que están criticando a estos grupos de los gates, etcétera, es gente que está con el narcotráfico, ¿no? ¿Qué te dice a un ciudadano que no vive de ahí? Entonces te confunde, o sea, lanza un mensaje bastante confuso, a mí me parece, peligroso, y incluso, o sea, pone en riesgo a los mismos periodistas que son los pocos que, como tú dices, que siguen sacando información en estas regiones de silencio que hay en muchas partes del país. No Parece solo que esa norte, es la idea, ¿no? De O ponerlos sea, en evidencia o ponerlos bajo todavía un riesgo mayor a la hora de salir a informar. Y un poco para hablar del contexto, en artículo 19 del 2007 al 2014 hemos documentado alrededor de 70 agresiones a la prensa de Coahuila y bueno, una de las agresiones más recurrentes son los ataques a instalaciones de medios, ¿no? Es uno de los estados, junto con Nuevo León, que más ataques a medios y Tamaulipas, y que es una misma región en el norte del país, que más ataques a instalaciones de medios han recibido en este lapso. Y bueno, pues, lamentable las declaraciones del gobernador, y bueno, nosotros hemos dicho que tiene que presentar pruebas, que está mintiendo si no presenta ningún tipo de prueba. Bueno, vamos a ir a un corte, y regresando ya platicamos sobre mujeres y violencia en el periodismo. Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como dos categorías de actores. El actor, que yo llamo actor-actor, y el actor creativo o actor-artista. No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién prefiero yo? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor-actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí? El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse. ¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad, en la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo. Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos.
Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos. Y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. Hola, pues qué bueno que continúan con nosotros y creo que ya es momento de entrarle al tema por el cual convocamos a estas dos mujeres periodistas y por el cual estamos yo y Pancho acá. Es un tema que a nosotros en Artículo 19 nos interesa muchísimo explorar. Estamos de manera reciente explorando de manera más profunda, creo, y es el tema de cómo viven las mujeres periodistas el periodismo todos los días, ¿no? Cómo viven la violencia, cómo se preparan para cubrir, si es que cubren temas de riesgo, y existe o no una violencia diferenciada cuando hablamos de hombres y mujeres. Y por eso es que las hemos invitado acá, y a mí me parece un tema súper importante porque creo que se puede hablar mucho sobre violencia en contra de la prensa en México. Es un tema que del cual llevamos hablando muchísimo tiempo, muchas organizaciones se han pronunciado al respecto, todo el mundo sabe que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Para ser periodista hablamos del miedo que existe en las generaciones de jóvenes que ya no se inscriben en la universidad, etcétera, y está todo esto del contexto. Pero cuando uno hace un zoom, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos dentro de las redacciones, por ejemplo, cuando hablamos de hombres y mujeres? Hay muchos temas, yo creo, pero hay que empezar por sería muy bueno, Marcela, bien, y Cayoali, ver también un reportaje que Juan Vázquez preparó sobre precisamente el contexto de la violencia hacia las mujeres, las cifras de Artículo 19, qué es lo que dicen, qué es lo que revelan, cuáles son las agresiones también más comunes hacia las mujeres periodistas y fotoperiodistas, y ya una vez que veamos el video ya entramos a platicar sobre el tema. Vamos a ver el video. Claro. En México, el estado de la prensa y el ejercicio pleno de la libertad de expresión continúan en alarmante deterioro. Las mujeres periodistas realizan sus labores en medio de un contexto adverso que las vulnera. El trabajo periodístico automáticamente las pone en riesgo. Cuando son agredidas, la violencia se institucionaliza. Las autoridades, por discriminación, no consideran su trabajo periodístico como el factor de la agresión y les niegan la atención necesaria. En 2014, 63 mujeres periodistas fueron agredidas. Este es el número más alto desde 2007. La violencia de género en el gremio comienza a presentarse con mayor frecuencia, impulsada por el clima de impunidad predominante en el país. 6 mujeres periodistas han sido asesinadas desde el año 2000. 3 más se encuentran desaparecidas. La situación se ha agudizado. El Estado no garantiza la seguridad y el respeto a los derechos humanos que requieren las mujeres periodistas y toda la prensa para realizar su trabajo. En los casos donde se identificó al responsable, 6 de cada 10 periodistas fueron agredidas por funcionarios públicos. Lo que es todavía más preocupante es el ambiente de simulación que promueve el Estado respecto a las libertades. México mantiene órganos de procuración e impartición de justicia ineficientes que terminan por frustrar la vida democrática de la sociedad. El gobierno ha utilizado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para difundir un discurso falso de estabilidad social y democrática. Este contexto no permite que las voces críticas se escuchen. El silencio no es una opción. El miedo a la violencia calla los intereses de la sociedad y da espacio a la cacofonía del discurso político.
Bueno, una situación, como vemos aquí en el video de Juan Vázquez, pues, bastante adversa para las mujeres periodistas. Aquí en Artículo 19 nosotros hemos documentado desde el 2007 al 2014 314 agresiones contra mujeres periodistas. Estamos hablando más o menos del 20% del total de las agresiones. Otro 20% aproximadamente es hacia medios de comunicación, instalaciones, y el resto hacia hombres periodistas. Bueno, sin embargo, Bienica, también dentro de los medios se ejerce una presión, se ejerce una violencia de género contra las mujeres comunicadoras. Así es. Yo creo que en la medida que ha aumentado la participación de las mujeres en los medios, también en que han tenido mayor relevancia en las labores que desempeñan dentro de los medios, pues también han aumentado las agresiones contra las periodistas, las reporteras u otras mujeres que trabajan en medios de comunicación. Hay esta situación en que pues no solamente la violencia se da de una forma obvia, ¿no? En los medios, dentro de los medios. Yo tengo muchos años trabajando en medios de comunicación, me ha tocado estar en medios impresos, en radio, en televisión, en internet, y lo que me ha tocado ver es, pues, sobre todo discriminación. Es muy evidente cuando te pones a ver quiénes son los que toman decisiones en los medios, y principalmente son hombres. El poder de decisión, en términos generales, de las mujeres es muy reducido. Simplemente veamos quiénes dirigen los medios impresos, los diarios de mayor antigüedad en México, y solamente hay una directora, que es Carmen Lira, de La Jornada. De ahí en fuera todos son hombres. Los consejos editoriales, los consejos directivos, en televisión, por ejemplo, el papel de la mujer es mínimo. En radio, ¿no? Incluso hay mujeres que son dueñas de cadenas de radio, pero no toman las decisiones en esas cadenas. Entonces, para empezar por ahí, ¿no? Veía estadísticas que tiene CIMAC, la agencia de noticias dedicada especializada a información sobre las mujeres, y ellos veían que, por ejemplo, más o menos de los 80 para acá es que ha crecido la participación de las mujeres en medios, y que antes tenían un papel muy limitado porque digamos que el espacio natural eran pues sociales, espectáculos, cultura en el papel más digno. Por ejemplo, sociales. Pues de ahí venía Elena Poniatowska, que durante muchos años fue una figura solitaria como mujer, ¿no? Y algunas otras, incluso Rosario Castellanos, que tuvo un espacio privilegiado al empezar a escribir y a colaborar en el Universal, pero pues eran casos aislados, ¿no? Y ahora, volviendo al caso del Universal, recordaba un ejemplo cuando me invitaron acá, de cómo aún teniendo muchas colaboradoras en la página editorial del Universal, por poner solamente un caso, ahora ellos hacen propaganda, por ejemplo, para publicitar a sus editorialistas y a sus columnistas, y ponen una foto de puros hombres. Entonces, solamente en esos pequeños detalles, eso parecería no ser violencia, pero sí lo es, porque le dice a la sociedad que quienes están dando la opinión, quienes son sus gurús, sus líderes de opinión, son hombres solamente. Cuando tienen colaboradoras excepcionales, ¿no? Puedo pensar en varias, y para no, para no omitir a ninguna, no voy a mencionar nombres, pero tienen muchas colaboradoras mujeres desde hace un tiempo. Entonces, digamos que desde ahí se refleja la discriminación, y la discriminación, pues sí, evidentemente es una forma de violencia contra las mujeres. Yoali, ¿tú has visto o has notado esta discriminación en los medios? Sí, por supuesto, y creo yo que el machismo reina en los medios de comunicación. Es un tema en el que las mujeres nos enfrentamos. En mi experiencia, bueno, ya tengo algunos años en medios de comunicación, y por ejemplo yo he tenido la mala fortuna de tener como un director o como un jefe de información a alguien que me ha gritado, por ejemplo, a alguien que me ha insultado, hablándome con groserías, a alguien a quien yo, por supuesto, me refiero con respeto, ¿no? A alguien que me ha discriminado porque yo creo que no soy como la muñequita que debe de estar en la televisión, a alguien que se me quita la cámara, que no se me da cámara porque soy una reportera incómoda, soy una rebelde, soy una reportera que provoca problemas, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es mi trabajo.
Creo yo que la discriminación es de todos los días, es un problema que si nos enfrentamos en las reporteras, por ejemplo, yo veo también que no hay solidaridad en los compañeros cuando tú enfrentas un problema. Sí, de acuerdo está la parte de, oye, ¿qué te pasó? ¿No? El chismecito, ¿no? Pero en la realidad todo lo enfrentas sola. Es muy desafortunado tener a personas al frente de las redacciones y la toma de decisiones y que además todo lo que deciden es ridículo, es absurdo. Todo por el rollo de que eres mujer. Oye, hablando o sea, como pensando un poco en los dos comentarios, pero sobre todo en lo que tú decías, ¿qué es lo que pasa en una redacción entonces? Está esta teoría del techo de cristal. ¿Ustedes lo han visto materializado en su día a día? Es decir, hasta cierto punto pueden llegar las mujeres y ya, ¿no? O sea, es más esto, o sea, por un lado. Y otra pregunta, ¿es más difícil para una periodista mujer empezar a subir de tener más responsabilidades, tener más notas, tener un puesto más alto que un hombre? ¿Cómo lo ven ustedes hoy, hablando de ley? Yo creo que depende del medio, hay condiciones diferentes en los medios. Es más difícil, por ejemplo, en televisión, yo diría que en medios impresos. En medios impresos hay más mujeres y pues poco a poco hemos ido escalando en posiciones, poco a poco nos hemos ganado respeto también con nuestro trabajo y se nos va tomando más en serio, pero no como una graciosa concesión, nos ha tocado luchar por esto. Sí, pelear y demostrar que no tenemos ninguna imposibilidad, ninguna limitación respecto al trabajo que desempeñan los hombres también en medios de comunicación. Pero sí, en la televisión, por ejemplo, es mucho más difícil, yo creo, para las mujeres, porque ahí importa mucho la imagen, porque te piden, tú sabrás muy bien de eso, te piden ser joven, te piden ciertos requisitos físicos, claro. O sea, hay que contar el número de mujeres morenas que hay en medios, hombres morenos, pero sobre todo mujeres. A las mujeres les piden más eso, ¿no? Y a un hombre no le piden eso, también no, digamos, pues, porque hay muchísimos hombres gordo, no puede estar feo, calvo, claro, pero son estas cosas. La Bien. mujer sí tiene que entonces probar muchas otras cosas y cumplir con un estereotipo. Por supuesto. El hombre opinador público no. Ve quienes cubren, bueno, no quienes cubren, sino quienes comentan noticias de deportes, es un área específica, a mí me encanta eso, ¿no? O de espectáculos. Pues son mujeres sí, claro, que siempre están vestidas espectacularmente. Minifaldas. En deportes tienen que aparecer de cuerpo entero, bueno, y las del tiempo. Minifaldas, y el tema de las chicas del tiempo, ¿no? Ya cada vez es un área, digamos, en donde se especializan y les piden cada vez que se vean más guapas, vestimenta cada vez más pequeña, en fin. Eso es discriminatorio, porque a un hombre no le piden eso, y es violento pues porque importa cómo te veas, no importa lo que tengas que aportar como profesional en el área, ¿no? Entonces, sí, es complicado, es difícil, este asunto de la edad sí importa mucho, ¿no? Ves mujeres mayores en medios y tienes a López Dóriga que tiene 60 años, ¿no? O no sé cuántos, y gente que tiene muchas arrugas y que no importa eso porque son hombres y tienen algo importante que decir, pero las mujeres son imágenes, eso dice mucho. Claro, vamos a seguir hablando de este tema, mujeres en el periodismo y violencia contra mujeres, pero regresando del corte, no se vaya, qué bueno que sigue con nosotros.
yo creo que nosotros, si miramos la realidad desde los discursos de los dirigentes, estamos viendo una realidad. Si miramos la realidad desde lo que hace la gente común, bueno, ahí estamos en otro lugar. A mí, todo bien con Evo, pero lo que me importa es las comunidades aymaras, lo que están haciendo. Y te lo podría llevar a Chiapas eso. Los comunicados están muy bien, pero a mí me interesa lo que pasa en las comunidades, en Morelia, en la realidad, en La Garrucha, ¿verdad?, en Oventic, eso es lo que me interesa. Porque ahí es donde está la base de un proceso. Entonces tenemos, y los que somos periodistas tenemos también esa tarea, ¿no? Y tú lo sabes, de mostrarle a la gente que detrás de esos discursos, detrás de esos comunicados, detrás de las grandes declaraciones, hay gente común, organizada, peleando para hacer un mundo distinto o para resistir o para cambiar sus vidas. Porque si todo se redujera al discurso de los famosos, estamos reproduciendo el sistema, culturalmente por lo menos. Y creo que tenemos que ir un poquito más allá. Esa es por lo menos mi ambición, mi deseo, ¿no? Qué bueno que continúa en Megáfono esta producción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión. Bueno, esta noche estamos con Bienni Cabatres, subdirectora de MX, y también con Yoali Reséndiz, reportera de Grupo Imagen, hablando sobre mujeres en el periodismo y violencia. Bueno, estábamos retomando sobre esta cuestión de la discriminación que hay al interior de los medios. Yo en lo personal, y lo he dicho en otros anteriores programas, sí creo que las mujeres en estos momentos en México, las mujeres periodistas, están haciendo mejor periodismo que los varones, ¿no? Tenemos el caso en Ciudad Juárez de las chicas reporteras del Diario de Juárez, están también las colegas del Semanario Z, Rosario Mozo, Adela Navarro, haciendo muy buen periodismo, pero aquí también tenemos a Carmen Aristegui haciendo también un periodismo muy, muy valiente, y bueno, sin embargo, tú tenías ahí un punto bastante interesante, Biénica, sobre ese tema. ¿Por qué las mujeres, de acuerdo con mi percepción, están haciendo mejor periodismo? Bueno, tenemos también, no quiero dejar de mencionar a otras personas como Lidia Cacho, ¿no? Claro, y por supuesto. Marcela Turati más recientemente. En fin, podemos mencionar a muchas colegas, Regina Martínez, que fue asesinada, claro, hasta donde sabemos por su trabajo, por mucho que digan que haya sido, que digan las autoridades, y lo dijeron desde el primer momento, un crimen pasional, quién sabe con qué elementos, ¿verdad? Pero lo que se ve es que se debió a su trabajo. Entonces, yo lo que decía ahora, hace un momento fuera de cámaras, es que pues las mujeres tenemos que demostrar más que los hombres que valemos por lo que sabemos hacer. Entonces, sí, es como un reto, ¿no? Comentábamos aquí con Yoali, es como un reto, como decir, ahora se fijan en lo que hago y lo voy a hacer mejor, ¿no? Sí, tal cual. Yo les quiero decir, hablamos mucho de esta, ya tratamos el tema de qué pasa dentro de las redacciones, qué pasa con las mujeres y esta mentalidad de tener que demostrar que tú puedes, que tu trabajo es valioso, pero también está la otra parte que a nosotros nos interesa mucho y que me gustaría que me dieran su opinión, la violencia hacia mujeres periodistas por su trabajo, fuera de la redacción. Hay violencia dentro, que como decían, puede ser sutil, puede ser invisible, no se nota tanto, nadie habla sobre esto dentro de las redacciones, pero ¿qué pasa fuera de? Yo creo que Yoali es aquí el mejor ejemplo para hablar de esto. Claro, bueno, un poco también para el contexto, Sí, Yoali recientemente recibió una serie de amenazas por redes sociales donde estuvieron revelando datos personales. Así es. Y bueno, Cuéntanos, eso provoca también una cuestión de vulnerabilidad hacia tu trabajo. Sí, por supuesto. Pues bueno, mira, por ejemplo, he sufrido la agresión en la marcha, por ejemplo, ¿no? En la marcha del 20 de noviembre, que un encapuchado llega conmigo y directamente me da un puñetazo en la boca. Yo siempre dije que no fue a la mujer, sino a la reportera. En el caso de las agresiones, por ejemplo, en el Twitter, donde hay la amenaza de muerte, apenas el día de ayer me mandan otro mensaje, que ha sido constante desde el 14 de enero a la fecha. Yo sí quiero decir y quiero dejar muy claro algo. Yo me he sentido sola
me he sentido abandonada en este proceso. Hay un mecanismo de protección para periodistas, que es una vacilada. Te dicen, te vamos a llamar, déjame ver si la otra semana, déjame ver. O sea, ¿qué están esperando que me pase? Dicen, bueno, es que quien te amenaza nunca lo va a hacer. ¿Cómo saben? ¿Son adivinos? La Procuraduría me cita para hacerme un examen psicológico y la psicóloga sale y me dice, es que la fecha no era hoy. O sea, que estamos jugando. Creo yo que aquí los reporteros y las reporteras estamos expuestos también a la insensibilidad gubernamental de situaciones en donde estamos en riesgo. Digo, yo no estoy diciendo, me va a pasar, me va a suceder, yo me estoy cuidando. ¿Quieren que yo me cargue una pistola y yo mate a quien me agreda? Lo hago. Nada más que el día de mañana, que yo mate a alguien, que no me vengan con que me van a meter a la cárcel, porque entonces el gobierno no me proporcionó los elementos para protegerme. Y yo estoy haciendo un trabajo de riesgo. Yo a lo mejor no estoy dentro del narcotráfico, no estoy en Juárez, pero yo dentro del trabajo que yo estoy haciendo, estoy arriesgándome por un periodismo al que amo, que respeto, y que evidentemente aquí las personas que deberían de protegernos o de brindarnos una protección no lo están haciendo. Yo me he sentido bastante abandonada, bastante vulnerable y por supuesto bastante enojada. Ahorita hacías una diferenciación. En el caso de la marcha fue por trabajo hacia la reportera, sin embargo, con estas amenazas en redes sociales, sí hay una connotación hasta sexual, Yoali. Sí, por supuesto. Mira, hubo una persona que me dijo, yo siento como una dosis de odio, de rencor, ¿no? De algo personal. Yo no sé si sea personal o yo no sé qué esté pensando la persona que me está amenazando. No lo sé. Lo que sí sé es que me han llegado videos donde hay mujeres a las que están violando, donde hay mujeres a las que me mandaron, por ejemplo, la fotografía de una bolsa y me dicen ahí, esta bolsa es la que vamos a usar para cuando te cercenemos, ¿no? Y te mandemos al río. Ese tipo de mensajes, mira, yo entiendo que una amenaza debe tener una cierta carga psicológica donde te afecte, lo entiendo perfecto, pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que yo acuda a la Policía Cibernética del Distrito Federal, vaya con el director porque le reclamé y le dije, ¿cómo es posible que usted al agresor, Policía Cibernética del Distrito Federal, les esté diciendo, pues mira, no se preocupe, no podemos dar con los agresores? Le están dando en 12 tweets todas las herramientas para que estos continúen jodiéndome, ¿no? ¿En dónde estoy parada? ¿Qué necesito entonces yo hacer como periodista? Me dedico a hacer galletitas y pasteles y otra cosa, me cambio de trabajo porque realmente siento yo que las autoridades a veces no te toman en serio, ¿no? Y por supuesto el director de la Policía Cibernética, que por cierto denuncié ante la Fiscalía de Servidores Públicos, porque para esas fiscalías para eso están, para que nosotros como reporteros que cubrimos ese tipo de información la utilicemos y también ejerzamos nuestro derecho de decir, a ver, el funcionario público se está burlando de mí, él me dijo, oiga, mire, las amenazas son todo el tiempo. Sí, nada más que la diferencia es que él no está en mi lugar. Oye, Yoali, cuéntanos un poco y también a quienes nos están viendo hoy, ¿qué tipo de trabajo, o sea, qué tipo de periodismo haces tú y qué es lo que has estado denunciando desde ya hace un rato? Porque creo que esto es parte para que la gente entienda de dónde salieron y con quién, digamos, ¿no? Qué callos pisaste y cuáles fueron las consecuencias no justificables de tu trabajo, ¿no? Mira, por ejemplo, todo empieza el año pasado con una denuncia de un infanticida en Pachuca. Eso originó que yo tuviera algunos problemas en donde trabajo. Bueno, ¿qué ocurrió? Empiezo yo a tener una cierta censura de no permitirme darme las herramientas de trabajo. Yo estoy en tele, pues no te doy cámara, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue que descubrí en el Twitter y en las redes sociales de alguna manera un bálsamo para seguir denunciando estos temas que ya no yo busco, sino me buscan. Por ejemplo, tuve el caso de un feminicida en el que yo doy con él en una semana y media por las herramientas periodísticas. Le compré un helado, ¿no? Me le puse enfrente, lo reconocí, le hablo a la fiscal de feminicidios del Estado de México y me dice, mija, no podemos ir por él porque hoy es sábado y doy descanso, ¿no? Ese tipo de respuestas han hecho y me han obligado a decir, bueno, fiscal, usted no me conoce,
pero si en 2 horas no vienen por él, yo empiezo a usar mi red social y digo que yo estoy frente al asesino de Marta Karina y que usted no hizo su trabajo. Y le colgué. Eso deriva entonces que te vean como alguien incómodo, como una reportera conflictiva, como una reportera rebelde, como alguien que no se está adaptando. Peligrosa, ¿no? Sí, por supuesto. No el feminicida, no el infanticida, no la autoridad. Sino la reportera se convierte en el objeto a perseguir, en el objeto, el sujeto incómodo y peligroso. Y además te voy a decir algo, a mí me han buscado autoridades y me lo han dicho tal cual. Usted nos exhibe y nos hace quedar muy mal frente a la sociedad. O sea, a ver, no, yo no estoy buscando exhibirlo, yo estoy haciendo mi trabajo. Si usted incumple en lo que a usted le toca, ese es su problema. Yo estoy denunciando, yo estoy diciendo, fulanito tiene un problema, sutanito, la autoridad hizo esto, usted como cabeza tiene que tomar las decisiones adecuadas. Si se equivoca, es problema de usted. Lo que yo estoy haciendo ahora es infanticidios, feminicidios, maltrato a menores. Ayer justo regresé a casa ya tarde porque denuncié el caso de un niño de 8 años que fue violado por otro niño de 8 años y 5 niños que fueron testigos en el baño de una escuela primaria en Nezahualcóyotl. Eso deriva a que no solamente es la denuncia, el chisme barato de decir hubo una violación a un menor, no. Hay otras cosas de fondo. Los padres acudieron al DIF y el DIF, en lugar de hacerles el acompañamiento, lo que dijo fue, a ver, mire, a 3 cuadras está la Procuraduría, váyase usted. A ver, no, soy DIF, yo te tengo que acompañar. Entonces, desde ahí empieza la denuncia periodística, el seguimiento, quién lo atendió, cómo se llama, qué cargo tiene. Y ahí entonces te conviertes en lo que yo soy ahora, una reportera incómoda, una reportera conflictiva, una reportera que solamente está jodiendo a las autoridades. Te preguntaba también, bueno, sobre estas connotaciones sexuales, con estas amenazas, porque lo que hemos visto también en el artículo 19 con este trabajo de documentación es que cuando hay amenazas contra mujeres periodistas, siempre las amenazas van acompañadas con ese tipo de connotación sexual o también por el lado de la familia, de decir, sabemos dónde están tus hijos, sabemos dónde vive tu familia, siempre por ese lado. No sé Pero en el caso de los hombres es algo que también se da. La diferencia sobre todo es este asunto en cuanto a género, en que la violencia institucional, a esa violencia institucional se le suma la violencia sexual, que se da acentuadamente con las mujeres, mucho más que con los hombres, que también hay hombres violados y también hombres que sufren acoso sexual, pero en términos estadísticos pues es mucho mayor el número de mujeres que padecen esta faceta, digamos, de la violencia, y en el caso de las reporteras, pues lo tiene, ¿no? Se suma ya a esta violencia institucional. Veía, ahorita que oía a Yoali, veía un informe de CIMAC, la Agencia de Noticias de las Mujeres, que ellos hicieron un informe, un resumen de casos de violencia contra mujeres periodistas y decían, bueno, en 2013 la Comisión de Protección para Periodistas recibió 98 casos, si no mal recuerdo, 2013, que era su primer año de ejercer, y de esos 6 eran de mujeres periodistas, es decir, eran muy pocos en comparación con el grueso, ¿no? Pero todas estas mujeres periodistas tenían este sesgo de violencia sexual, estaba registrado como parte de los casos, ¿no? Claro. Hablando de las instituciones, antes de irnos al corte, porque ya nos están haciendo la seña, creo que esto nos da pie para el siguiente bloque, hablar de cómo las instituciones que existen hoy en México, que están encargadas en atender casos de libertad de expresión, están o no preparadas para lidiar y para atender casos que tienen que ver con violencia de género. Pero esto regresando. Regresando, muchas gracias.
Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. Qué bueno que continúa en Megáfono esta producción de Artículo 19 de Rompeviento Televisión. Y bueno, la pregunta que lanzaba Marcela antes del corte está muy bien dirigida, pero nos gustaría, antes de que nuestras invitadas respondieran a esta pregunta, ver una entrevista que se hizo con la fotoperiodista Mónica González del Grupo Milenio, que habla precisamente sobre protocolos de seguridad hacia mujeres, pero también sobre esta discriminación que hay en los medios de comunicación. Vamos a verlo. México es uno de los países con violencia de género con más índice en América Latina. No podemos dejar a un lado esta percepción de que no existe una violencia constante, ¿no? Es como un foco amarillo que todo el tiempo se está encendiendo a las mujeres en Latinoamérica, y pareciera que ser fotoperiodista quedas excluida, ¿no? de la violencia, porque perteneces a otro grupo de la sociedad o no estás formando parte en sí de la violencia intrafamiliar en algunas ocasiones. Sin embargo, la percepción de la sociedad mexicana ante la mujer es otra, y cuando vas a hacer coberturas a algunas regiones en el país, la percepción, tu misma presencia puede ser hasta agresiva, ¿no? Incluso para las mujeres, o sea, incluso en la comunidad misma. Entonces, es muy importante cuando haces coberturas ir con una vestimenta modesta, ¿no? Que vayas con colores que no sean llamativos, y tener un cuidado en tu imagen para que pases desapercibida. Si tú llegas a una comunidad, a la que fuera, incluso dentro del mismo DF, ¿no? Y llegas con una vestimenta llamativa o con una ropa donde no puedas tener la oportunidad de salir corriendo, ¿no? Con zapatos inadecuados, esto va a restarte puntos a la hora de estar haciendo una cobertura. Que traten de pasar desapercibidas ante el resto de la comunidad, ¿no? Reunirse con mujeres, ¿no? Las mujeres en las tiendas, en las casas, incluso cuando hay un linchamiento, estar junto a las mujeres puede llevar a que te puedas mezclar con ellas y que ellas mismas te protejan si hay alguna agresión directa, ¿no? En contra de la prensa. Creo que la prudencia es una de las cosas más importantes. En México, insisto, es uno de los países donde todavía no hay una sensibilidad, o sea, todavía ser fotoperiodista no te garantiza, ¿no? Que haya o reportera, no te garantiza que puedas tener una impunidad.
bueno, bastante fuerte lo que dice Mónica, que hasta tu misma presencia como mujer puede ser agresiva en ciertas regiones del país, y bueno, recomienda ahí hasta cuidar la vestimenta, ¿no? Sobre todo en regiones, bueno, pues una fuerte presencia o con tendencia hacia el machismo, ¿no? Que es prácticamente en todo el país, pero bueno, ahí da algunas recomendaciones muy precisas. Y bueno, retomando esta pregunta, Marcela, que lanzabas, pues bueno, yo creo que Yoali es la más indicada para hablar sobre esta respuesta del Estado mexicano ante pues, agresiones con estas connotaciones sexuales hacia mujeres periodistas. Sí, yo creo que no están capacitados para atender ni una agresión mínima o una agresión o algo tan delicado como, por ejemplo, recientemente el compañero de Moisés, no están capacitados, o sea, ya no les indigna, ya no les sorprende, no les importa. Yo les decía que a mí no me importa llegar a la Procuraduría y que me digan, ¿qué gusta? ¿Un cafecito o un té? Yo no quiero café ni té. Yo quiero que me respondan qué van a hacer con mi caso, de que estoy siendo amenazada, de que están ubicando el domicilio donde vivo, de qué van a hacer para protegerme. Eso es lo que quiero que me respondan, no café ni té. No están preparados, el mecanismo para protección a periodistas de verdad ha sido un fiasco, ¿no? Tienen el presupuesto. Yo no estoy esperando que me pongan un carro blindado y que me pongan 16 guaruras y 8 carros alrededor mío, porque además yo hago periodismo de a pie. Yo voy a mis notas, yo no necesito gente alrededor. Yo solamente necesito que me diga el Estado cómo me va a resguardar. Al menos que me digan, bueno, mira, vamos a dar con ellos. Y ellos son sus agresores, ¿no? Pero si a eso tú le sumas la insensibilidad de contestarles por Twitter a los agresores, híjole, pues es que no contamos con un programa XP 400 y por supuesto es muy difícil dar con ustedes, pues entonces pues estamos jodidos. Nos están dando Estamos, verde, claro, ¿no? todas las herramientas, porque entonces sí, cuando Yoali Reséndiz aparezca en un río, pues entonces vamos a decir que fue no porque yo esté trabajando, porque además me dijeron las autoridades, bueno, mija, también ¿en qué casos te metes? Bueno, pues entonces, ¿qué hago? O sea, ¿me pongo a hacer qué? Claro. Recetas de cocina, sin afectar a quienes se dedican a eso. A mí me gusta el periodismo de denuncia, me gusta el periodismo que hago y lo voy a seguir haciendo toda la vida. De aquí a que yo viva y que me lo permita mi salud, ¿sí? Y no necesito, bueno, ahorita yo ya pienso, ¿no? No necesito la garantía de un Estado. Yo traigo un arma y de a como me toque. Real, ¿no? Qué fuerte. Sí, digo, hablando de instituciones del Estado que se han creado para supuestamente atender este tema tan grave, la violencia en contra de periodistas. La Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, desde que empiece a existir, está al mando de esta fiscalía Laura Borbolla, la maestra Laura Borbolla, una mujer, ¿no? Hablando de qué tan difícil es para las mujeres llegar a puestos altos. Tenemos una mujer a cargo, al mando de esta fiscalía que se encarga de delitos que tienen que ver con libertad de expresión. ¿Podemos exigirle a una mujer, entonces, que preste atención a estos temas de violencia de género? No es, o sea, quisiera como poner sobre la mesa eso, ¿no? Porque podemos esperar algo de ella siendo mujer, o sea, debería hacerlo, no lo hace. ¿Qué piensan ustedes? Comentábamos hace un momento, ¿no? Que no es garantía de nada el hecho de que esté una mujer en un cargo, que sea una representante popular, que tenga alguna responsabilidad pública, no es garantía de nada. De hecho, a veces es contraproducente, a veces son quienes más trabas. Quienes más ponen trabas, quienes más dificultan el trabajo o el desarrollo de un caso, ¿no? De las mujeres. Incluso dentro de los medios también, el hecho de que haya una mujer que sea tu jefa, por ejemplo, no es garantía de nada. Bueno, lamentablemente así es, eso es un hecho. Yo aquí creo, mira, la maestra es muy amable, es muy atenta, te escucha, es propositiva. De inmediato, en mi caso, por ejemplo, se pusieron a trabajar, pero yo creo que más que una mujer al frente de esta fiscalía es la ineptitud de los programas, no tienen protocolos, no los siguen, ellos simple y sencillamente con decirte, vamos a mandarle una patrulla fuera de su casa que dé rondines cada 4 horas, para eso es suficiente, para ellos es suficiente. Yo creo que no se trata de mujeres o hombres, sino se trata de que justo no están dimensionando el problema en donde estamos ahora parados los periodistas.
porque además ellos no están en la calle. Es muy fácil estar desde un escritorio, es muy fácil estar diciendo, pues bueno, vamos a acompañarte en ese proceso. ¿Dónde me están acompañando? Es decir, aquí el protocolo, los protocolos, si los programas no funcionan, más bien si los programas no los aplican, pues por supuesto sea hombre o sea mujer, pues estamos abandonados nosotros los periodistas, ¿no? Y por supuesto yo entiendo que es muy difícil estar atendiendo a todos los casos, pero yo creo que si puedes atender los casos específicos y si puedes, tienes el presupuesto, caray. O sea, tienes el presupuesto, el personal, las máquinas, todo el poder del Estado está ahí para justo darte seguridad. A mí de lo más preocupante que me parece es que se ha tomado como ejemplo lo que se ha hecho a nivel federal, la ley, ¿no? El mecanismo, la fiscalía, para replicarse en todos en los estados de México. Entonces, tienes muchas leyes de protección para periodistas, tienes muchos mecanismos basados en el federal que no funciona por estas deficiencias que tú explicas. Entonces, pero todo se replica, ¿no? Exactamente, exacto, entonces, las ineficiencias también, y no te sirve de nada tener muy buenas leyes si no las ejerces, si no se convierten en letra muerta. Y es tienes papel, un ¿no? Estado cada vez más ensanchado, gigante, que se vuelve... Es un aparatote burocrático. Y como dice Yoali, hay presupuesto. La fiscalía, desde que fue creada, y el fiscal tenía un gran salario, no sé, ganaba 120,000 pesos al mes. Nunca ganó un caso el primer fiscal especializado para protección de los periodistas, ¿no? Bueno, ya los tiempos del programa ya se están terminando, y a manera de conclusión, Bielnica, Yoali, así brevemente, pues, ¿qué esperarían por parte de las autoridades en el tema de agresiones a mujeres periodistas? Te lo preguntaría a ti, y en tu caso, Bielnica, también te preguntaría, pues, ¿qué esperarían de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, yo esperaría de las autoridades que pongan atención realmente a lo que nos está ocurriendo, independientemente de que somos periodistas y que lo ejercemos, somos personas. Somos mujeres que tenemos familia, ¿no? Nos esperan en casa, y yo les agradecería que dejen de esa insensibilidad que les caracteriza. ¿Sabes qué? Siento que les valemos madre. Es más, hasta puedo asegurar que entre menos periodistas incómodos, para ellos es mejor. Entonces, sí esperaría de ellos que tomen con seriedad el cargo por el que están cobrando, que no es un sueldo de 3 pesos, que nos atiendan como merecemos, están ahí para atendernos, y que tomen con seriedad lo que estamos viviendo, que no minimicen, que no ignoren, que no invisibilicen lo que nos está ocurriendo, no solamente a Yoali Recendis, yo se los he dicho, no solamente soy yo, son compañeros que estamos expuestos todos los días, no solamente a la censura, porque lo peor que nos puede pasar es autocensurarnos nosotros, y parece no necesitamos ir a la guerra para que nosotros, los periodistas, estemos seguros. Aquí en México es una guerra de todos los días, estar enfrentándote desde tu redacción, desde tu censura, desde todo lo que te hacen los que tienes alrededor. Muy rápidamente, yo creo que lo que nos toca es presionar, apoyar a los compañeros que están sufriendo agresiones, difundir los casos, y también presionar a nuestros medios para que apoyen, que no nos dejen solos, que es lo que pasa en muchas situaciones, ¿no? Y aprovechar que la sociedad ahora está cada vez más receptiva para esto, que nos acompaña muchas veces para denunciar las agresiones, y bueno, que van desde ataques hasta homicidios de colegas periodistas. Pues muchas gracias, ha sido muy constructiva esta plática, esperemos que vamos a seguir en un futuro platicando de no solamente este tema, sino de otros temas. Y que podamos ir construyendo esto, debatiéndolo entre nosotros, ¿no? Bueno, gracias por continuar, bueno, por estar con nosotros esta noche, nos vemos la próxima semana, gracias.